podríamos arrancar con el fracaso de Toluca y el empujón del Turco, podríamos arrancar con el análisis de los resultados que hubo dentro de la jornada del fútbol mexicano. Recuerde que tiene que angostarse en cierta medida el torneo o apretarse en fechas, porque pues, se viene ya la grandísima Leagues Cup, que recuerde usted, además, 4 de esos partidos de la Leagues Cup, wow, se jugarán en México y curiosamente 2 de ellos se jugarán en Toluca. Así que, bueno, los rivales, ya lo platicaremos más adelante, nada, así que precisamente le vaya a despertar la emoción al aficionado para acudir al estadio. Pero bueno, parece más relevante o más interesante porque durante la Copa del Mundo, especialmente después del partido con Ecuador y después del partido contra Inglaterra, se infestaron las redes sociales de rumores, de mentiras, de bombas de humo, tratando de generar información que obviamente para cualquiera con 3 dedos de frente, en mi caso son un poquito más, pero ya quedaba muy claro que era totalmente una farsa. Es decir, aquello de que Gilberto Mora tenía el acercamiento del Barcelona, del Real Madrid, del PSG, bla, bla, bla. Bueno, quedó claro que no pasa nada. Se hablaba de que Eric Lira se iba a la Roma, ahora resulta que son 4 equipos de medio pelo dentro del fútbol de Europa. Se hablaba de que el tal Arrangel era buscado por la Liga Premier, imagínese usted con la estatura y el físico que tiene, ¿qué va a hacer a la Liga Premier? Se hablaba de muchas cosas, se hablaba de que ya había jugadores apalabrados, se dice que Israel Reyes ya tiene un sueño europeo casi amarrado. O sea, a lo que vamos es a esto, puntualmente, le hace daño al jugador entre las mentiras del promotor, entre las mentiras de su propio equipo, entre las mentiras que se manejan en redes sociales por cuentas que lo único que hacen es andar plagiando información oficial de medios establecidos. Esto termina desestabilizando al jugador. O sea, y aquí, pues generalmente siempre hemos estado en contra de todo ese cuchicheo, de todos esos susurros malintencionados, de decir, es que ya se van a Europa. Brian Gutiérrez ya se iba a Europa y ya Eli Patiño, en alguno de los adelantos que mandaba, decía que ni siquiera debía haber ido, que Charlie Rodríguez hubiera hecho mejor las cosas, etcétera. O sea, a lo que voy es a que al escenario de mentiras, bueno, Fidalgo no, lo más probable es que siga en la banca del Betis. Imagínese usted, es que Quiñones iba a ir a la Liga Premier. Elizabeth Patiño, de verdad, o sea, es grave que ocurra esto, pero es más grave que algunos medios establecidos con credibilidad de repente también se vean empujados por alguna bataola, alguna serie algún diluvio o tsunami de rumores que se vayan desatando en redes sociales. O sea, Eric Lira no va a la Roma. Y tampoco podemos hablar de que ningún jugador de los que se habla, la Hormiga González ya estaba para irse a Italia. La Hormiga González ahí está con Chivas, lleva 4 meses sin anotar un gol. Nada más sáquele usted cuentas, ¿eh? No, es increíble. Pero bueno, Eli Patiño, pues, ¿qué hacemos? O sea, lamentablemente el aficionado prefiere que le endulcen el oído con mentiras a que le metan un hisopo para tratar de sacarle la cerilla de las ilusiones y plantearle ante la realidad. El jugador mexicano es muy limitado para de repente ir a Europa. Si se va a ir ahora, resulta que tendría que irse por un precio realmente de risa. Pues ¿de qué estamos hablando? Que se quede mejor en Cruz Azul. ¿Cómo está, Rafa? Bueno, pensé que no me ibas a dejar hablar, dije, no, se va a seguir hasta no sé cuál tema, hasta que llegue a hablar del Pachuca, del Atlante, no sé, en algún momento esto... Pachuca no existe. Bueno, ayer me quedé un poco triste porque Querétaro le dio la vuelta al partido, pero bueno, eso lo vamos a hablar. Querétaro. Bueno, yo a Querétaro le vi cosita, Rafa, pero bueno, seguimos, hablemos mejor a los que no les han visto cositas. Creo que se puede entender, y ahí estoy completamente en contra de lo que acabas de decir, aunque tengan casi que regalarlo, pero que mejor se quede en Cruz Azul, definitivamente no. O sea, si hay una opción, aunque te tengas que ir casi regalado, y justo decía Lira al término del partido estas palabras, creo que Mauricio Imay es el que le hace la pregunta, y él dice que no quiere hablar mucho porque se le ceba. Mira, ahí está. Para la gente que no nos ve, que solo nos escucha y no nos ve, dice, toca seguir.
Son 2 años y medio construyendo y aquí está la recompensa. El mercado todavía es muy largo. Yo tengo un sueño y no dejaré de pelear hasta conseguirlo. No va a quedar en mí. Yo quiero irme a Europa y estamos haciendo lo posible. Bueno, no dijo nada, ¿no? Según, en una parte de la entrevista dice que no quería adelantar nada porque se le cebaba y que no quería dar pistas. Bueno, él sabrá en lo que cree y no quiere que se le vaya a caer la negociación. Pero lo cierto, Rafa, es que el futbolista mexicano es difícil venderlo, tú lo sabes. No te pagan lo mismo que si tienes otro pasaporte. Lo que sí se me hace raro es que después de lo que vimos en fase de grupos, después de lo que vimos contra Ecuador, después de que competiste contra Inglaterra, ¿en serio no hay posibilidad de colocar alguno de estos? O sea, me parece que Lira tiene una buena Copa del Mundo, sería una posibilidad hasta dentro de la lógica. El caso de Gil Mora, que bueno, todavía falta el tema de la mayoría de edad y que es cierto, todavía en Europa falta para que comiencen las ligas, falta un poco y seguramente eso lo lleva con más calma. En el caso de Quiñones, porque decía, no, sí, el Aston Villa esto ya está hecho. Pues también lo que le pagan a Quiñones en la Pro Saudí, difícilmente se lo van a pagar en algún otro lado. A ver, Rafa, son muchas cosas. No solamente digas que nadie quiere a los futbolistas que estuvieron defendiendo a la selección mexicana, sino que paciencia, con calma, tranquilos, e igual y se van unos 2, a lo mejor Lira y Mora. Se mencionaban 7, bueno, si se van 2 es una buena noticia, ¿no? A ver, lo que pasa es que va a pasar, ¿qué tal que ocurra lo mismo que en el caso de Luis Chávez, que fue a perderse allá, a hibernar, se fue prácticamente a trabajos forzados en Siberia? O sea, el tipo desapareció y el tipo va por un acto, yo no sé si de piedad, conmiseración o de estulticia por parte de Javier Aguirre a esta convocatoria de la selección nacional, cuando era evidente que había mejores jugadores disponibles y que en el único partido que te podía haber resultado, él y Alexis Vega, no los usas, que es cuando Inglaterra, que está echado atrás y que pretendías a base de balones entre frontales y diagonales al área, hacerlo sucumbir, pues no. Entendamos que si Lira va a ir a causar lástima en Rusia, que se quede en casita. ¿Cuánto puede aprender en el fútbol? A ver, se habla del Feyenoord. Ya está madurito Lira como para que vaya a que terminen de pulirlo, pero recordemos algo. Almaza Rodríguez, ya Bejarrón y todo, todavía le enseñaron a jugar al fútbol, porque cuando se fue era un tipo metepata. Nada más. Y resulta que de repente cuando regresa dices, ah, caray, mira, hasta puede parar el balón con el pecho. O sea, sí, debe haber una posibilidad de educarlo. Entiendo lo de Gil Mora. Sí se dice o se entiende el hecho de que cuando tenga 18 años ya no tiene que cargar, de acuerdo a los cánones de FIFA, que bueno, ya sabemos que FIFA no tiene ninguna estructura moral, de acuerdo a ello ya puede emigrar a cualquier país, ya está en edad de jugar en cualquier país europeo sin tener que depender de la presencia paterna. Pero recordemos, o sea, porque ha habido casos en los cuales se llevan a jugadores a Europa, se los lleva el Real Madrid, se los lleva el Barcelona y les aseguran chambas. A veces son chambas ficticias. A ver, le voy a pagar 8 pesos a tu hijo, pero resulta que de ahí voy a fingir que te pago 3 pesos a ti porque te voy a emplear como contador ambulante de la institución y a tu esposa la voy a colocar como supervisora de enfermeras del club. Entonces de ahí le pagamos y ya él puede jugar y tú ya te puedes venir a Europa y también te doy obviamente la posibilidad de que te naturalices como español o como lo que sea. O sea, ejemplos hay. La realidad es que nadie quiere en este momento apostar por un chamaco de 17 años o ya casi de 18. ¿Por qué? Porque es mexicano y porque ustedes los mexicanos, como dijo el doctor Octavio Rivas, espérate, son mexicanos, están programados al revés. Pero sí, Rafael, eso es un comentario totalmente revés. de mala leche. Ha habido mexicanos que han salido. Acá realmente me imagino que, a ver, en octubre en octubre Mora cumple 18 años. Creo que tendría una posibilidad. Si en los últimos meses han salido jugadores como Jorge Sánchez, yo quiero pensar que dentro del bueno, que yo sé que ya regresó y ahora está con Atlas, pero dentro del escauteo, de la observación, del negociar, tendrá que salir 1 o 2. Ahora,
Que pase esto tampoco te garantiza, si tienes a todos en Europa, seguramente México va a dar el siguiente paso. No, que sean medidas inteligentes, no es salir, y lo acabas de decir, no es salir por salir, no es irme a Rusia, no es irme a un equipo donde no voy a tener un solo minuto en toda la temporada. Es tener una opción, bueno, Memo Ochoa tenía su justificación, pero es tener una opción realmente clara de a dónde voy a ir, por qué voy a ir. ¿Quién es el representante del IRA? No es Pimenta, ¿verdad? No recuerdo el nombre. No, no recuerdo el nombre. ¿Para qué te voy a inventar ahorita? No recuerdo el nombre. Pero yo creo que en algún momento alguno de ellos va a salir y que sea una oferta donde realmente el jugador tenga minutos, el técnico lo considere y pueda tener un crecimiento futbolístico. En el caso de Mora, bueno, mucho más chico, ¿no? Él todavía tiene muchos aspectos que mejorar. Y en el caso, ¿cuántos años tiene el IRA? 22, 23 años. Igual está en edad perfecta para llegar a Europa. Rafa, no seas amargado y diciendo que porque son mexicanos, por eso no han salido. O sea, lo cierto es que la Liga Mexicana empezó demasiado rápido. Demasiado, o sea, ya estamos así como, es que ¿por qué ya están jugando? Bueno, porque todavía no acababa el Mundial y se les ocurrió la maravillosa idea de que la Liga Mexicana ya arrancara, por ejemplo. Sí, eso es de tercermundistas, la Liga MX, de ustedes los mexicanos, los que están programados al revés, como decía el doctor Octavio Rivas, y la MLS decidieron comenzar cuando el Mundial aún no terminaba. Pero, a ver, hay que entender algo. Tú decías lo del pasaporte mexicano. Es que es eso, o sea, no son malos por ser mexicanos. Se entiende que como las referencias de mexicanos son dos, porque son dos, Hugo Sánchez y Rafa Márquez, tampoco saben que no todos los mexicanos que lleven son Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Tú me dices, a lo mejor se van 2 y de 7. Es que el volumen no lo puedes comparar con ningún otro país del mundo. Yo digo, ya esa es una obviedad. Compararlo con la cantidad de uruguayos, argentinos, brasileños que hay en Europa, pues, o sea, bueno, hasta estadounidenses. En este momento hay 3 veces más, que ninguno es nada sobresaliente tampoco, y también están en ligas baratijas. Pero hay 3 veces más estadounidenses en Europa que mexicanos con posibilidades reales de jugar, porque sí, hay muchos perdidos ahí, qué sé yo, en la Liga de Luxemburgo, en la Liga de Turquía. Pues, ok, está bien, pero tampoco es como para que de repente perdamos de vista que es un escenario que tampoco favorece al fútbol mexicano. Bien lo dijo Juan Villoro, si los mundiales los ganaran las aficiones, pero por supuesto que México sería finalista, por supuesto que México ya habría dado la vuelta olímpica, pero lamentablemente los mundiales los ganan futbolistas y los futbolistas no han sido capaces de llegar al 5.º partido, punto. Ese es el escenario, así aunque suene doloroso, aunque suene molesto, pero la verdad es que sí, este es el escenario del futbolista mexicano. A ver, Orbelín Pineda llegó al Celta de Vigo, y por órdenes de Bragarnik no jugó. Él fue el que le dijo al Checho Coudet, este muchacho no juega porque yo no lo traje. Se lo llevó el Santiago Hercing, el representante de Matías Almeida, y pues allá sí puedo jugar, entre cuates y entre nos acomodamos con la lana, pues así, ahí sí puedes jugar. El problema también es ese, que el jugador mexicano tendrá que prestar. Mira, te voy a dar un ejemplo. A ver, muy curioso. Julián Carranza lleva la misma cantidad de goles que Pisuto, otro que prometía para tantas cosas, del que se hablaba que ya se quedaba en el PSG, se atravesó la lesión, estoy de acuerdo. Pero Julián Carranza creo que ese es el 10º equipo. A los 17 años ya estaba en Europa. Estaba en el Inter Miami incluso jugando, y curiosamente tampoco su estadía ha sido fácil. Y mira, llega a la Liga MX, juega con el Necaxa, bueno, y creo que sí es líder de goleo, y es el autor de los buenos rendimientos del Necaxa. Sí. No, ¿cómo que lleva un gol? ¿No le notó uno a Chivas? Marcó con Rayados, ¿no? Por eso, no me acuerdo le anotó si uno a Chivas. Le anotó a Chivas. Sí, o sea, entonces, a lo que voy es, eres argentino, y ¿acaso es mejor puntualmente que la Hormiga González? Bueno, hoy es mucho mayor que él, debe sacarle como 4 o 5 años o 6,
pero la verdad es que sí son escenarios de nacionalidad. Y los promotores, a ver, tienes que entender que hay que pactar demasiado. Tú sabes, y tú lo sabes bien, no porque hayas sido cómplice, sino porque te has enterado que a veces en el cruce de venta de un jugador intervienen tantas manos con las uñas negras que de repente termina aquello siendo una operación de desfalco, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, a ver, entre la calidad, entre la voracidad de los clubes, la voracidad de los promotores, y que alguien del otro lado, pues dice, a ver, déjame rascar, ¿no? Déjame ver de cómo nos toca, porque si te voy a pagar 10 millones, ¿cuántos van al club en realidad? Por ese escenario me parece bien lo de Pimenta. Vayamos al caso de Lainez. Van y le dicen, Emilio, se lo va a llevar la Roma. Déjalo que se vaya. ¿Y dónde terminó? En el Betis. ¿Y qué pasó con él? Nada, ni en el Betis, ni luego yéndose a Portugal. Es triste el escenario, porque cuánto se ha aportado o se ha apostado. Era tu Dios, Diego Lainez, y ahora resulta que ya le da la espalda. Bueno, pero a ver, Rafa, también los clubes deben trabajar en equipo y yo entiendo que hay muchos intereses, No. comenzando por los promotores. Pero ahorita, y te hablo del primer nombre que se me vino, porque pues no hay muchos que hayan ido a Europa y que hayan podido tener la posibilidad de jugar. Marco Garcés está en un tema deportivo en el Celta de Vigo. Pues, ¿por qué no haces una llamada? ¿Por qué no hay una conexión? ¿Por qué no hay una posibilidad? Él estando allá, como hay varios, y tengan esta oportunidad algunos futbolistas mexicanos renunciando al negocio, renunciando al tema promotores, y que realmente el futbolista encuentre un lugar donde pueda mejorar y tenga oportunidad de ver minutos en la temporada, en el torneo. No, o sea, no hay tampoco esa intención. Y tú sabes que se vuelve muy difícil. No es solamente porque yo lo veo y lo estás poniendo como falta de calidad, o es porque no has llegado al quinto partido. Yo creo que hubo calidad. Habrá algunos donde te alcanza para la Liga Mexicana y sobresaliste y está bien. Habrá otros que dices, bueno, hoy decimos a Lira y a Mora. De todos los demás que mencionaste, ¿realmente tú creías que a lo mejor surgió una posibilidad? El Tala tuvo una buena Copa del Mundo, pero ya solo el tema de la estatura lo complica. O sea, es muy difícil. Yo sé que se mencionó que sí, que había 5 equipos que ya se querían pelear el Tala. Bueno, un poco de vender humo, pero también hace falta voluntad de todas las partes. O sea, que el jugador tenga calidad, que el promotor no solamente se quiera llevar toda la tajada y vea por el futbolista antes que por él, que el club tenga la intención de que el jugador crezca. O sea, son 3 factores que difícilmente se combinan. Por eso a lo mejor va a pasar lo de Gil Mora, y yo no sé qué va a pasar con el tema de Lira, pero si juntas a todos, yo solamente pensaba en Lira, en Mora y tal vez en Quiñones. Bueno, pero Quiñones está en la Pro Saudí, ¿no? Pero seguramente él sí podría tener alguna oferta. ¿O me vas a decir que no? A ver, es que no entendiste nada al principio. Yo no estaba diciendo que yo creía que eso iba a pasar. Estaba haciendo una relación de las mentiras que están muy lejos de consumarse como hechos, que se estuvieron manejando después del partido contra Ecuador y todavía después del partido entre Inglaterra. Y yo me acuerdo que en aquel momento, en las participaciones, yo decía, estas son farsas, no va a pasar absolutamente nada. En el podcast pasado todavía te preguntaba, ¿y dónde está la legión de mexicanos que ya se van a Europa? Tú mencionas a, ¿cómo se llama este que acabas de mencionar que estuvo en Pachuca? Que estuvo en Pachuca. Marco Garcés. Uh-huh. ¿Por qué salió Marco Garcés de Pachuca? ¿Por qué salió Marco Garcés de la MLS? ¿Se lo quieres decir a la gente? No sé. De Pachuca porque buscaba en otros horizontes. O sea, ¿Por qué salió de la MLS según tú? Por comportamiento poco ético, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, pues yo creo que por haber dicho, estoy en el Vigo, pues déjame portarme bien. A ver, te voy a dar un ejemplo mejor que el de Marco Garcés, porque Marco Garcés yo no lo considero un tipo comprometido con el futbolista ni con el fútbol mexicano. Denis Teclós, un holandés que llegó a México, se casó en Guadalajara con una tapatía, tiene hijos tapatíos, ama las tortas ahogadas, se fue al Galaxy o al AFC, ya no recuerdo, y después se fue a Holanda, a Países Bajos nuevamente, y ya regresó. Si él solamente vio que había uno, Chaquito Jiménez, para tratar de llevárselo, pues también eso nos da una idea es que ustedes los mexicanos, entre el surrealismo, el realismo mágico y la realidad,
viven a veces en escenarios alucinantes, ¿eh? Por eso ocurre lo que ocurre. Pero, a ver, me gustaría que se fuera Lira, pero que se fuera a un lugar decente, que se fuera a un equipo donde en verdad esté en una escena de Champions, por ejemplo, o por lo menos de la Europa League. Ahí me gustaría que estuviera, ahí me gustaría que apareciera. Lo demora, yo entiendo. Tal vez lo que están haciendo es tratar de cotizarlo todavía mejor. Tienes razón, en octubre cumple 18 años. Quiere decir que para la ventana de invierno ya se puede ir. No tendría que esperarse hasta el próximo junio. Ojalá que así ocurra, pero tampoco es que abunde, ¿no? O sea, Brian Gutiérrez, pues ya te queda claro que no. La Hormiga González, vamos a ver si el hecho de haber sido ninguneado durante el Mundial no le provocó una especie de trauma o de tara que no le permita hacer goles, como le pasó a Santi. Le cayó el castigo del 2022 porque según el Tata Martino hacía muchos goles, pero jugaba muy poco. Ay, Tatita, de veras, lo tuyo cada vez me causa más risa. Pero no sé, y le costó reencontrarse después del 2022. Entonces vamos a ver si no le pasa algo así a la Hormiga. Pero porque tú lo planteas, casi me dan ganas de pedir la cruz y los clavos, porque ya te quieres colocar tú como redentora del fútbol mexicano, pero la verdad no, es Rafa, que... pero también tus comentarios me parecen bastante de mala leche. Porque es que nadie quiere a usted de los mexicanos. O sea, tu comentario es totalmente mala leche. Da tiempo a que esto se coordine, da tiempo a que esto se organice. Al final te podrá caer o a mí bien o mal Marco Garcés, eso da igual. Pero el tipo en su momento llegó al Chicharito. Entonces, o tuvo el contacto para que Javier llegara. Bueno, pues si estás allá, puedes tener ese contacto para que algún futbolista mexicano tenga esa posibilidad. Ahora, también te tiene que acompañar el talento. Eso lo entiendo. Y está un poco limitado. A ver, me parece que te creíste la historia de Garcés y tenías que escuchar la historia de Chicharito y de Jorge Vergara. Bueno, Garcés Ellos, la ha contado en cualquier lugar al que ha llegado. Yo no sé si la versión es distinta. No. Marcos Garcés cuenta su mentira, pero la versión de Chicharito y de Jorge Vergara era muy distinta. Acuérdate que el día que presentan a Chicharito en el Manchester United, ese día lo tuvimos en Raza Deportiva, obra y gracia de Elmer Polanco. Así que ahí no hay nada que rascar. No, es que es muy fácil. O sea, ¿cuántos? Tú sabes quién descubrió a Cuauhtémoc y cuántos descubridores tiene, cuántos padres tiene Cuauhtémoc. Pues solamente tiene uno y que además es un tipo, la Coca, que está totalmente satanizado en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque si le pagan una miseria, que hizo mal, estoy de acuerdo, quiso de repente andar rascando por otro lado. Pero la realidad es esa. De todos los que se hablaba que ya se iban a enaltecer, a poner a ondear la bandera mexicana en los estadios de España, en los de la Champions, ninguno, ¿eh? No hay nada, ahí están. Ustedes... Demasiado veneno para hacer lunes, Rafael. Y tú esperabas otra cosa de mí, y eso que no dormí bien, ¿eh? Pero bueno, en fin, dejémosle ahí, y ustedes los mexicanos, yo les voy a agradecer que pues, en sus reportes, así como se deshacen en elogios hacia el Patiño, pues también se desahoguen, ya saben, yo soy su catarsis, no se preocupen. Bueno, Liga MX, Elizabeth Patiño, América no da. Chivas, ¿cómo sufre, caramba, a pesar de que juega bien? Bueno, cuando se decide a jugar muy bien, lo hace, juega muy bien. Matías Almeida, es increíble lo que sufre, y creo que tú lo habías comentado, cuando tienes a Estefan Medina como central y el hombre de los grandes riesgos, pues era evidente que iba a ocurrir tarde o temprano. Luego tienes a Carlos Salcedo, un tipo que es un bullying, en todos los escenarios, pero que no te resuelve como futbolista. Y cuando ves los laterales dices, pues bueno, lo perdón por Arteaga está bien. Otro de los que fue y regresó a Europa, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se llama el que estaba antes en... el Rica Chávez, San Luis. El Rica Chávez. Uh-huh. Qué bobalicón es para jugar al fútbol, ¿eh? Qué bobalicón es para jugar. O sea, un defensa tan inocente, tan ingenuo, perdón, no es ofensa, es una descripción tan bobo. Yo no sé qué está haciendo en un equipo como Monterrey. Por un gol que anotó de 40 metros, creo que al mismo le valió Monterrey. Un golazo al América, ¿no? ¿Fue al América o fue un golazo al América y se lo llevó Rayados? No fue a Monterrey y por eso se lo llevó Rayados. Ha dicho que no me vuelva a hacer otro este güey. No sé, pero... Podría ser, pero algo bueno hizo contra el América también, Rica Chávez. Pero la verdad es que ahora Almeida
de la media cancha para adelante tiene un equipazo, pero tiene un equipazo. O sea, en condiciones normales, con 10 hombres, este partido lo podía haber ganado 3-2, 4-3, Sí. pero pues la sufrió. Estaba viendo el caso de Julián Carranza. Le costó $4 millones al Necaxa. 4 millones. ¿Cuánto pagaron por Marcial? ¿Cuánto pagaron por Maximón? O sea, es cuando también te dices, hay cada bobo o cada bobalicón en las oficinas de inteligencia deportiva, saludos a la del América especialmente, que dices tú, pues, ¿cómo contratas jugadores, verdad? Pero sí, lo de Matías Almeida, yo esperaba más, de Almada esperaba más, y de Milito, o de los jugadores de Milito, esperaba todavía más. Del Atlante no espero más, o sea. ¿Viste? ¿Viste la valentía de tu Atlante? ¿Viste cómo iban y presionaban? ¿Viste a Pisuto? Bueno, Rafa, yo te dije, no fue un partido tan emocionante como te lo dije el viernes, pero yo te dije que el Atlante iba a intentar competirle al América. Era el América. Sí. Bueno, Oye, te voy a decir algo. Eso, Yo, si no veo a Guillermo Almada, no estaría segura que a este equipo lo dirige Guillermo Almada porque, por ejemplo, en algo que hacían muy bien los equipos de Guillermo Almada, que es la presión transpérdida, los vi mal. Creo que al chiquito de nuestra vida le está costando el inicio del torneo. Y obviamente, Rafa, si es que tu pierdes, está gastado, si pierdes opciones... Está mal usado, además. Es más tuyo. Okay. Bueno, cuando estaba en Pachuca era mío. Pero ahora, desde que llegó a la América, ya es tuyo. Y en el caso de Henry, a ver, si tienes opciones como la que tiene Henry y la falla, también, a ver, ¿qué puede hacer ahí Almada, Rafa? No, yo sé que le falta trabajo. Lo de Kevin, que de pronto lo ves aparecer por izquierda, o sea, está intentando parchar a un equipo que con estos futbolistas, yo sé, y veo a muchos americanistas ya colgados de la lámpara diciendo, no, pero es que hay que exigir resultados. Y eso no entiendo que es el América. Pero ¿tiene con qué Guillermo Almada? O sea, por mucho que le traigan a su refuerzo, que creo que ya van a dar a conocer hoy que es un colombiano, pero no necesitas uno, ¿eh? Necesitas 3 o 4 para que, digo, yo sé que faltan todavía jugadores que se reincorporen. Brian Rodríguez, que igual ya presentó ahí unos temas físicos que no va a poder estar, no sé durante cuánto tiempo, y que regrese Cendejas. Y eso podría dar un poco más de calidad a este América, pero con eso, Rafa, y yo lo puse en mi 4ª posición. Solo por el director técnico, con lo que hoy tiene, difícilmente América podrá hacer un buen torneo. No, América necesita primero jugadores, o sea, de calidad, y segundo, comprometidos totalmente con lo que es el americanismo. No sé si Almada está más acostumbrados a que sean jugadores comprometidos con lo que él quiere, cuando normalmente en el América se trabaja para tener jugadores comprometidos con la institución. Y en ese sentido puede ser que exista además un choque hasta cultural. Almada quiere jugadores que tengan el compromiso absoluto con su estilo de juego. En el América se necesita que los jugadores primero se sientan presionados por dónde están jugando, y eso ya ni siquiera lo estamos viendo. O sea, hay jugadores que están por debajo de su nivel, y no porque no hayan tenido tiempo de trabajar, porque digo, ¿cuántos seleccionados tuvo el América? Tenía más seleccionados que seleccionados el América. Entonces sí son situaciones que tendrán que solucionar. Ahora, yo estaba buscando el palmarés de este supuesto refuerzo colombiano que llega, y pues tampoco es para que asustes a nadie, ¿eh? Tampoco es como para que impresiones a nadie. Y la verdad es Oscar Perea, jugador colombiano, sí. Es extremo por izquierda. Mira, coincide con un equipo de Memo Ochoa, el ABS de Portugal. Y bueno, ahí tiene 25 juegos jugados, 2 goles y 1 asistencia. En 25 partidos, o es muy encarador y eso le va a ser vistoso para el América, porque si lo quieres medir por tema gol, pues 2 goles en 25 partidos es poco.
Ahora, Brian Rodríguez, es cierto, está lesionado. Estás haciendo el esfuerzo por izquierda con Borja. Parece que te puede funcionar. Acomodaste por izquierda para poder tener más o menos una línea solvente. Por derecha tienes un caos todavía, a pesar de los esfuerzos de Dagoberto. Imagino que con Cendejas aquello va a cambiar. Pero le agregas a otro jugador por izquierda. Digo, no sé si eventualmente lo vaya a querer hacer jugar a perfil cambiado y ubicarle o tratar de encontrarle otro espacio de juego a Cendejas. Pero pues si no tienes si sigues sin tener un killer del área, no entiendo qué pasó con Patricio Salas, ¿eh? Pero bueno, en fin. No he visto, bueno, entra al final, ¿no? Como después del 70 Sí, entra Pato sí, Salas. pero Yo pensé que estaba lesionado, o por eso no lo ha considerado. Me imagino que Almada también le está respetando la jerarquía a Henry, pero queda claro que Henry le está Pero si, costando, ¿no? El torneo si le está Jardine, costando. si Jardine no se la respetó, porque ya para Jardine estaba sepultado, y Pato Salas cerró bien, lo poco que pudo haber cerrado bien el torneo con el América, lo cerró bien, me parece que había aprendido a hacer el trabajo de complemento defensivo, o ya no complemento, de necesidades defensivas que tiene que hacer tu eje de ataque, y que, o sea, que se podía haber acomodado más rápidamente lo de Almada, pero pues son situaciones que le va a costar mucho trabajo. Este América va a sufrir muchísimo. Pero bueno, habrá quien se engañe con la tabla de posiciones también, ¿no? Porque por las tablas de posiciones hoy no es un reflejo. O sea, volteas para arriba, ves a Atlas, a Necaxa, a Juárez y no sé cuántos más, y dices tú, wow, o sea, ¿qué está pasando allá arriba, no? Pero las cosas se irán poniendo en sus condiciones o en su hábitat Bueno, normal. hoy increíblemente el mejor jugador de América es Violante. Imagínate. eh, Sí es, ¿eh? eh, O sea, es el que más desequilibrio te genera, el que te ayuda en labor de recuperación. Sí tendrá mucho trabajo Almada. Lo dijo, ¿no? En la conferencia, un poco resignado, y ya empezó a desquiciarse. Ahora sí vi, porque en la jornada uno como que no vi a la Almada que habitualmente veo. Sí lo vi ya ante el Atlante, de la misma gente que estaba en cancha me dio mucha risa porque dice, los que están de este lado de Almada no han de querer ni pasar porque se las pasa gritándoles desde que inicia hasta que termina el partido. Bueno, Almada es así. También hay que ver qué tanto eso el grupo se lo va permitiendo, ¿no? Que no tienes a tipos tan conflictivos. Yo no sé cómo sea en ese escenario Henry, no sé cómo sea en ese escenario Cendejas, no sé cuando esté Brian Rodríguez cómo se maneje en ese escenario con Guillermo Almada, que a él no le importa, ¿no? Ha tenido más de una discusión y después parece que se puede solucionar. Tampoco es el tipo que se pelea contigo y no te vuelve a meter. mm, Pero y está difícil para el AME, Rafa. Y Chivas, bueno, Chivas no jugó mal. El problema es que le costó un mundo hacer gol, pero también entendible porque, bueno, Juárez estaba haciendo un partido defensivamente bueno. Y tuvo algunas posibilidades que casi se les escapa, ¿eh? A ver, en el caso de Chivas, que fueron 3 o 4 balones a los postes, o sea, el equipo te sigue generando mucho fútbol, el equipo te sigue generando mucha llegada, pero también tienes que meter todas las que aparecen. A ver, el remate del Piojo es un remate inusual para el Piojo, es un remate de reacción más que de técnica individual. Es cierto, la cachetea muy bien, pero que fue un justo premio, sí, totalmente, fue un premio para el Guadalajara, pero sí, la hormiga tiene que ponerse las pilas. Ricardo Marín, más allá de que participe en el gol, pues tampoco es la solución. Sepúlveda, pues no podía estar en este partido por la suspensión, pero el resto del equipo trabaja muy bien. Lo de Dani Aguirre sigue siendo muy bueno, lo de Richie Ledesma sigue siendo muy bueno, lo del el Cotorrito sigue siendo bastante bueno. Romo me parece que ya deberían de tratar de entenderlo mejor en la posición y en los minutos que debe de estar jugando, porque a veces sí se pierde la marca, a veces lo rebasan, pero bueno, el Guadalajara lamentablemente no comenzó donde terminó el torneo anterior. O sea, no hubo una secuencia fugaz de repente, o no fugaz, perdón, sino inmediata
de lo que había, de cómo había cerrado el torneo anterior. Estamos viendo que todavía está sufriendo, sobre todo en el ataque, y de repente esos errores defensivos, ¿no? Que no tienen necesidad de sufrirlos, casi lo terminan vacunando, arrancando el partido. O sea, son situaciones que me extraña que ocurran en el equipo de Milito, ¿no? Pero de los que hemos hablado, me queda claro que Milito y Chivas tienen un entendimiento más claro de cómo llegar a una final del fútbol mexicano que lo que es el América, que lo que es obviamente el equipo de Rayados, y pues no sé cuál más puedas agregar. Toluca a media semana no fue lo mejor. Toluca lo vimos en el partido contra, bueno, hablaremos más adelante de esa Copa de Campeones porque merece un capítulo especial. Y el caso de Rayados, pues, te insisto, tendrá que mejorar mucho. Tigres, pues, ¿en serio? Empató. ¿Tú le ves a Tigres? Pues es que mira, hoy su jugador en punta, su falso 9 es Bruneta, ¿no? Tendrá que ver ahí. Sí, tendrá que ver Guido cómo resuelve a lo mejor la falta de un centro delantero, porque también cuando está Aguirre no es que él te vaya a solucionar y que sea un killer que te va a firmar 12 goles por temporada, ¿no? Entonces... Pero Aguirre, ¿por qué no juega? Está expulsado. Ah, tienes razón, por castigo, sí, porque dije, por cansancio del Mundial, no, por cansancio del Mundial, pues el tipo... No, se regresó temprano. Lo pelaron. Sí, estuvo de vacaciones Aguirre realmente durante la Copa del Mundo. Sí, Bruneta ya venía jugando ahí y era lo que platicábamos el torneo pasado, ¿no? O sea, entendió finalmente que tenías que ponerlo cerca del gol y no comprometerlo con recorridos largos que le hacían daño a su rendimiento físico y a su fortaleza para definir. Qué bueno, pero hay que esperar todo. El torneo es muy largo. El torneo, a ver, todos sabemos que es muy largo para los que quieran ocupar los primeros lugares. Para los que van a ir a las caiditas de querer colocarse entre el 8 y el 7 y el 6, que son los lugares para los indigentes, para los menesterosos en la liguilla, pues ahí seguramente se la van a llevar con calma a otros tantos, ¿no? Pero también vimos los altibajos, ¿no? O sea, ves lo que ocurre, por ejemplo, con Atlas, lo que ocurre con Santos, ves lo que ocurre con Pachuca. Pues son situaciones de inestabilidad y que también ponen las cosas en su lugar. O sea, ¿cómo puede perder Pachuca de local contra Querétaro? No, pues. Bueno, es que el primer tiempo lo cierran desesperados Pachuca y Querétaro. Pues Querétaro no jugó mal, Rafa. Vi una debilidad en Pachuca importante, que fue el sector por izquierda, Venegas. Lo presionaban y le ganaban. O sea, no te ganaba un duelo. Y eso pues le comenzó a mermar a Pachuca. No cambió demasiado, ¿no? A lo que trabajaba con Solari, me refiero a los futbolistas. Mozo también te da de pronto buenos minutos y después le cuesta. Me parece que... Yo estaba muy motivada cuando dije Pachuca le goleó a Pumas, qué bueno, y además fue Solari. Y ya después te das cuenta que, bueno, Querétaro, y además de local Pachuca, ¿no? Te puede llegar a complicar un partido. Si Chivas se anima y mejora, Rafa, de todos los que ya mencionamos, tendría que estar ahí, ¿no? O sea, es el que se le ve. Yo creo que Rayados también va a mejorar. Ayer quedarse con Estefan Medina, quedarte con un hombre menos, te complica el partido, aunque tengas buenos jugadores. Y después de ahí, pues los que vimos en Campeón de Campeones. No sé, veo al Turco enojón en esta etapa de ya empiezo a tirar culpas por todos lados, y tú sabes que cuando el Turco comienza así, igual y ya no lo vamos a ver tanto tiempo en Toluca. En el caso, cerrando ya lo de la Liga MX, insisto, hay que revisar la tabla de posiciones, tómenle una foto, porque son cosas que seguramente ya algunos equipos no podrán ver ahí nuevamente. A ver, les doy ejemplo, el Atlas, con cambios de entrenadores, con súbitos movimientos en el cuerpo técnico, improvisando, hablo de improvisar porque llegas ya a hacerte cargo del equipo, en el caso de Crespo, cuando el torneo ya arrancó. Entonces, todo esto nos lleva a situaciones muy complejas. ¿Por qué?
porque habrá equipos que se empezarán a formar, y eso ya lo saben lamentablemente algunos directores deportivos, que se empezarán a formar en este arranque del torneo. Después se viene la Leagues Cup, y ya con la Leagues Cup de repente afectas a algunos equipos que traían ya una propuesta muy clara y favoreces a otros que no sabían ni a lo que estaban jugando, y les permite de repente, que son 6, 8 semanas, les permites de repente que empiecen a acomodar lo que quieren dentro de la cancha. Obviamente, los que vayan quedando eliminados van a permitir que esos partidos se vayan adelantando, precisamente como ocurrió el año pasado, ¿no? Pero la Leagues Cup, ya lo sabemos, termina estorbando. Y en la Copa de Campeones, digo, qué bueno por Joel Wiki. Yo la verdad, y sigo, todavía estoy en la duda de si es por una plena capacidad de él o si es por una situación totalmente accidental y de un manejo más interno de grupo que de lo que puede aportar. Pero como tú bien lo comentabas, la semana pasada ha habido decisiones tácticas que evidentemente reflejan el trabajo de Joel Wiki. Y bueno, ha ganado más títulos que ningún entrenador en los años más recientes del Cruz Azul, ¿no? O sea, ya rebasó a Vicente Sánchez. Ya mencionaron a varios que llevan años en México, ¿no? Como Ricardo Lavolpe. O sea, ya ves, la gente la guarda, Rafa. Están dolidos con Ricardo Lavolpe, y lo primero que leí en redes fue: Joel Wiki ya tiene más títulos de los que tiene Ricardo Lavolpe en el fútbol mexicano. Y pues tienen razón, ¿no? O sea, ni esa es estadística, ni cómo discutirlo. Bueno, a ver, el mismo Ricardo Lavolpe traicionando a su amigo Alberto Jorge. Recuerda que Ricardo Lavolpe deja el Toluca y se va con selección mexicana, y Alberto primero fue uno de los Graniolati el que se quedó, sí. Después Graniolati se va porque no quiere que la forma en la que se estaba entrometiendo Lebrija con el equipo, y que quería que Lavolpe siguiera entrometiéndose con el equipo. Graniolati no aceptó y se fue. Entonces llega Alberto Jorge, y esto te lo digo porque yo cubrí esa final de Toluca. Yo vi a Lavolpe ahí, y pues le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues vine a ver a una final. Ok, perfecto. Ya después me entero que él da la charla táctica para ese partido, para la final de las finales. Entonces, él ya era técnico de la selección mexicana. Él no estaba autorizado para hacerlo. O sea, por reglamento él no debería haberlo hecho, porque ya era pero pues sabemos que el México. Y luego en aquel entonces Rafael Lebrija era el director de selecciones nacionales, pues con mayor razón se pasó aquello por el arco del triunfo. Entonces, pues él se adjudica el título del Toluca, pero ¿sabes qué? No estuviste en la banca, muñeco. Pero sí estuviste de hocicón diciendo que los mexicanos se venden. Bueno, ahí tú vendiste a tu paisano Lavolpe, ¿eh? Decimos que los mexicanos son el lobo de los mexicanos, también los argentinos son el lobo de los argentinos. Lavolpe vendiendo a Alberto Jorge, que como futbolista, sin ser mundialista, fue mucho más, pero mucho más que lo que pudo haber sido Lavolpe. Claro, posiciones distintas. Acá era un tipo de fútbol al frente y el otro era un portero mediocre que le costó un título al Atlante precisamente ante Tigres. Bueno, pero sí, Wiki ahí va. O sea, Wiki ganando títulos, pero mira, de Pero manera bien. brillante, ¿eh? Mira, él fue el que hace lo de Jeremy Márquez, por ejemplo, ¿no? Que tiene razón. Yo he tratado de recordar, no tengo tan claro si esto ya se había utilizado, pero bueno, mérito de Wiki el ver cómo Bueno, Coca lo utilizó suplir ahí, ¿eh? esa posición. Coca lo Diego llegó a Coca lo utilizar utilizó ahí. ahí. ¿Sí? Sí, Coca lo utilizó ahí, claro. Entonces Wiki es muy atento a los jugadores que tiene y sabe en qué otras posiciones le pueden rendir. Rafa, ya son 9 partidos sin perder de Cruz Azul, ¿no? Y estamos hablando de 2 partidos donde buscas un título, que es la Liga Mexicana y el campeón de campeones. Me refiero a, ya es casi la mitad de un torneo regular. Ya debe tener algún mérito Wiki, ¿no? O sea, dices, es que los jugadores, es que el futbolista, de pronto, que no es un grupo tan sencillo, bueno, pero ya cuando llevas esa cantidad de partidos, yo sí creo que ya Joel Wiki tiene mérito, y que además, bueno, tiene a varios futbolistas que ellos sí comenzaron a muy buen nivel el torneo mexicano. Te lo decía, y no te lo decía de broma, pero yo sé que Charly Rodríguez ha tenido muchas oportunidades en selección mexicana y no rindió, pero de pronto ves el momentazo de Charly. Y lo que pasó con Brian, claro, hoy ya es con el diario bajo el brazo, en la Copa del Mundo, y que no era titular en Chivas, y dices,
a lo mejor y debió ir Charlie, ¿no? Y no Brian Gutiérrez. Igual el Vasco lo utilizó poco, pero también hay que llevarte al futbolista de momentos. Y Charlie tenía un muy buen momento antes de la Copa del Mundo. Pero ya estoy siendo oportunista. Porque si hay alguien que dijo que ya no quería ver a Charlie Rodríguez en la selección, fui yo. Sí, y a ver, entendiendo también que Charlie Rodríguez no te iba a cambiar la historia de Inglaterra. O sea, los dos únicos jugadores que la podían haber cambiado eran Luis Chávez y Alexis Vega, y no los quiso usar el Vasco, e hizo la tontería de sentar a Julián Quiñones, que ya el mismo Quiñones dijo, se equivocó el viejo, pues sí, se equivocó el viejo, pues ya qué le vas a hacer. Pero ahora, en el caso de Toluca, pues lo habíamos platicado, ¿por qué estaba tan encabritado el turco? Porque él se ha comprometido a querer ganar todo. Y este título, pues de hecho le pertenecía a él, se lo había ganado, si mal lo recuerdo, a la América, entonces, o a Tigres, pero tenía el compromiso interno de ganar todo, pero eso no justifica que más allá de que pudiste haber tenido mucha responsabilidad en lo que pasó en la cancha, que de repente empujes a alguien de tu cuerpo técnico. No lo identifico, no sé quién sea, o sea, no tengo el nombre, lo busqué incluso. Sí, yo también lo busqué y no encontré el nombre. O sea, ningún medio dice es fulanito, es lamentable. ¿Sabes quién debe de saber? Paco Arredondo. Pero pues ya, ¿para qué? A la hora que estamos grabando este podcast, seguramente Paco está en brazos de Morfeo. Pero es lamentable la reacción del turco, o sea, que tiene que andar. Dicen, algunas de las versiones dicen que lo que pasa es que él, el auxiliar, quería ir a confrontar a la gente de Cruz Azul y para detenerlo, lo mejor que encontró el turco fue empujarlo. Y entonces, pues ocurrió lo que ocurrió. No son las formas. Porque quiere decir que si tienes que recurrir a ello, tu control y tu autoridad en el vestidor no basta con un grito. O sea, si tuvieras una jerarquía absoluta de tu vestidor, le pegas un grito, párate, y pum, ocurre, vámonos, no vas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el técnico te lo está ordenando, pero si tienes que empujarlo, mal hecho, no va a pasar nada, porque de repente mucha gente ya pide la cabeza del turco, que no va a pasar absolutamente nada, el turco se va a ir de ahí cuando se le pegue la gana, tiene contrato hasta 2028, si mal no recuerdo, ¿no? Y no sé si lo van a ampliar porque el Mundial de Clubes es 2029, en fin. Pero son situaciones pendientes. Pero el Toluca entiendo que no tienes a jugadores como Paulinho, que hay jugadores a los que todavía debe de mejorar muchísimo. Dejaste en el camino a media semana un partido que podías haber ganado por andar haciendo este tipo de movimientos. Los dos jugadores de los que se esperaba tanto, Romero sobre todo, sigue siendo muy inestable. Pero sí. Bueno, mismos jugadores como Nico Castro traen una baja de nivel Nico importante, Castro, Rafa. sí. O sea, hay varios Desde el torneo que pasado, habitualmente, sí, ya no todo, no quiero decir que lo salé, pero cuando te dije que era el mejor futbolista extranjero de la Liga Mexicana, todo se derrumbó, como dice la canción. Pero sí, el torneo pasado le costó cerrarlo. Ha tenido lesiones, pero sí, el turco necesita de esta clase de futbolistas para que Toluca sea el Toluca que veíamos como bicampeón, ¿no? Le costó el partido y Cruz Azul fue muy superior. O sea, hasta el resultado se queda un poquito corto. Por más que lo hayas empatado con el gol de Alexis Vega, fue mucho mejor Cruz Azul. Y también lo de Marcel Ruiz, ¿no? O Marcel, como dices tú, que él dice que quiere que se le diga. Lo de Marcel Ruiz, pues evidentemente tiene un efecto, totalmente tiene un efecto, ¿no? Y también cuando llevas a dos comprobadísimos bultos, troncos desahuciados, tóxicos, como el Bocho Guzmán y Guti, pues no puedes ir a ningún lado. Yo no sé si hubo movida ahí de algún promotor, pero... Y sin embargo, el tan castigadísimo por mí, Santiago Simón, pues es el que... De repente de pronto por ahí entra y busca e intenta competir. Increíblemente, el mejor jugador hoy de Toluca es Díaz Price. Es Price. Que no lo hice yo, lo hizo mi papá, porque algunos me dicen ahí que sí lo hice yo. El que hice yo todavía no debuta en Chivas. Cada que veo algún debut digo, a ver si en algún momento. Todavía no. Espero que en algún momento pase. Ay, la Volpe, ya me imagino. A este lo hice yo.
Dios mío, en fin, pero triste algo va a ocurrir seguramente ya a la gente de Toluca que sí está muy al pendiente de esto, le debe haber preguntado al turco qué pasó, si la explicación es esa de que lo frenó así para evitar que se involucrara en una reyerta directa con el adversario, pues a ver, la intención fue buena, la forma fue muy mala, fue pésima, o sea, no puedes perpetrar ese tipo de agresiones, ¿no? En fin, pero bueno, algo más que nos quede por ahí pendientes de los involucrados con tu Liga MX, creo que no, ¿va? De eso Bueno, nada. eh, Falta lo de eh, tu Iturbe de toda la vida y... eh, a ¿Cómo es? ver, Los en el cuatro caso poderes. de, es Iturbide, ¿no? Era Iturbe, Iturbide, sí. sí, Iturbide. No, pero el Atlante, lo de Pisuto. A ver, ojalá que este muchacho, porque de verdad, o sea, se pensaba que a los 17 años era el mocoso que te iba a cambiar la historia. Mucho perfil, cabeza levantada, buen golpeo de balón, visión de fútbol ofensiva, o sea, era el futbolista completo. Aparece la lesión y se dedicó a causar lástima, se dedicó a causar lástima. Ahora con el Atlante tiene una nueva oportunidad, lleva 2 goles en los 2 partidos, uno en cada de los partidos que ha jugado el Atlante. Ojalá que de verdad sea el recambio, ¿no? Y el Atlante, pues ahí no va a dejar de ser, es un equipo luchoncito, nada más, Sí, nada más. guerrerito, Sí. competitivo, va y te presiona bien. Yo sí le vi unas cositas ahí en ofensiva, Rafa, algunas paredes, vi ahí sociedades y dije, bueno, el Piojo te cumplió primero con Televisa y después se fue a cumplir con el Emilio, pero con el Emilio de Atlante. Se me olvida No, que los dos son Emilio. es que uno es el señor Emilio, que así habla de Azcarra y el otro es Emilio. O sea, pues hay clases sociales también, entendamos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Estar al servicio de 2 Emilios, pero pues uno entiende cuál Emilio es más poderoso y más importante en la vida que el otro, porque el otro Emilio lo puede llevar en cualquier momento a la América. En cambio, este Emilio, pues lo va a tener ahí ninguneándolo en la zona de baja de la liga. Anuncia pomposamente la Federación Mexicana de Fútbol la separación ya oficial de la Liga MX, ya es un ente separado de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice Mikel Arriola que es más un parecido con lo que es la Liga Premier que con lo que es la Liga de España. Ok, nada más no se nos olvide algo, ¿eh? O sea, Iturbide, que es el nuevo. Si usted recuerda en un blog tú te acuerdas, te lo comenté aquí, en un blog de 2022, no, 2024, perdón, aquí comentábamos que con la salida de la bomba era Iturbide el que iba a ascender a la Liga MX. Pero, ¿por qué no se hizo? Porque Emilio dijo, búsquenle. O sea, búsquenle, debe de haber alguien con más personalidad y más preparado y no perdemos a un tipo que es muy eficiente en labores de logística. O sea, Iturbide es un tipo muy capaz, pero en labores de logística. Ahora, entendamos que ahí va a estar no para tomar decisiones, sino para ofrecer soluciones, que es muy distinto. Pero va a estar bajo el control de Mikel Arriola. Seguramente sabe que el que sigue siendo dueño de la correa que le jala el pescuezo, pues es Emilio Azcarra Gallán. Pero por lo menos es un tipo que conoce más que Mikel Arriola y que muchos presidentes de la Liga MX que ha habido antes, en la manera operativa interna. Formaron 4 comités, creo que no sé si tiene por ahí elaborada la gráfica Dan, pero 4 comités que lo curioso es esto, son comités que no tienen cabeza y no tienen miembros, o sea, está todavía, a ver, no tiene cabeza y O no sea, tiene ¿cómo? componentes. Sí, 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 aclara, sí. aclara, No, por favor. no tiene cabeza y no tiene componentes, o sea, son. Ay, Elizabeth Patiño, Grupos a la deriva, a la deriva. te sale No, el no hay código quien... postal bien Ajá. gachito, carajo. Pero bueno, ay, en fin, ok. Lo curioso es que por ejemplo, el Comité de Ética ya existía, ¿verdad? El código ¿cómo? A ver, no Es recuerdo comité deportivo, comité ajá, comercial, comité de ética y buen gobierno y comité de inversión y certificación. ok. A ver, ¿qué vas a certificar?
Si ya la liga de expansión ya no existe, se está muriendo. ¿Qué es buen gobierno? ¿Qué es buen gobierno? O Ah, sea, de ética y buen gobierno según quién. Por cierto, me imagino que viste que en la liga de expansión varios equipos se manifestaron, los primeros minutos no los jugaban. sí, Bueno, nada más tenían ahí la pelota, no la movían mucho y ya después en un acto de como, rebeldía, no sean tan rebeldes. Como, a ver, ¿tú crees que a alguien le preocupa esto que pasa en la liga de expansión? Me parece triste, pero están en el total abandono, ya lo platicamos hace 2 podcasts. sí, 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 y que deberían de liberarse y decir, hey, Federación Mexicana, perdón, FIFA y TAS, como no nos pelan, denuncio a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por monopolio y exijo que se me reconozca ante la FIFA como una federación y una liga independiente. Punto, hasta ahí. Pero sabemos que no va a pasar. Primero, no tienen ni los recursos, ni las influencias, ni los pantalones, las gónadas, como para atreverse a hacer eso los equipos de la Liga de Ascenso. Entonces seguirán ahí. Pero ahora dices tú de ética y buen gobierno. ¿Quién lo va a regentear? Dime qué dueño de equipo te ha manifestado que tiene una ética proba totalmente pura, casta, honesta, a prueba de toda corrupción en el fútbol mexicano. Me parece que solo hay uno, y yo lo he criticado mucho por torpezas que ha hecho, pero me queda claro que Amaury Vergara no es una mala persona. Ha hecho cosas, ha hecho mal las cosas, pero no ha hecho cosas malas. Al Sí. contrario, Se ha ya rodeado les... de gente que no le ayuda, pero Sí, es un tipo con buena voluntad, o sea, nunca se le han sabido situaciones turbulentas. Yo igual pensaría que en Amauri, pero pero, que ahí va a estar y- Amauri o quién lo va a poner, o Amauri va a delegar a una persona para que esté ahí. Se supone que es un organismo no, aparte, ¿no? Entonces, sí, imagínate a Mauri y luego de repente le metes a dos o tres tipos vinculados a la familia Azcárraga, ya lo arruinaste. O sea, él podrá tener el voto de calidad, pero no tendrá voto de mayoría, ni tendrá la capacidad de hacer un enjuiciamiento de mayoría. Vamos, es tan bueno a Mauri Vergara que ha permitido a Angélica Fuentes y a José Luis Higuera seguir adelante sin ninguna complicación, con todo lo que ellos saben y tienen documentado a través de los abogados, que hubo escenarios oscuros en aquella relación con el padre, con Jorge Vergara. Pero vamos a eso, o sea, no hay. Ahora, vas a fomentar, a ver, si te das cuenta, Eli, estas decisiones de Mikel Arriola de formar 4 comités te refleja plenamente que es un perfil totalmente de político frustrado. Es el perfil de un político que quiere arreglar las cosas de manera política. ¿Qué hacen los políticos de todos los gobiernos, de todos los sexenios? No estoy no estoy ni haciendo énfasis sobre uno en especial, todos. Oye, cuando hay un problema, formamos un comité y ahorita formamos una comisión y ahorita lo solucionamos. ¿Qué fue lo que ocurrió con lo de Querétaro Atlas? Aparecen John de Luisa y Mikel Arriola y Mikel, estamos formando una comisión para que investigue este caso y nos entreguen un resultado en 60 días. Es el estilo de los políticos. O sea, sí, bueno, lo del Rafa, gato. pero es inventar comités a lo Claro. absurdo, a lo estúpido. Y hasta gente que quieran darle trabajo con una situación que no va ni relación. ¿A quién van a poner? Bueno, pues mejor enfócate en lo que haces, en el negocio, en lo que estás buscando, que pasa en la Copa. Ahí sí, vi que la Arreola últimamente ha tomado algunas ideas que no están mal. Pero estos comités, o sea, ¿quién quieren engañar con estos comités? ¿Cómo es? Eh, comité, Buena el ética que, y... comité comercial. Si ya tienes un aparato de mercadotecnia, ¿para qué quieres eh, un comité o una comisión comercial? Pues es un absurdo. Es volver al escenario de Gato Pardo que tanto criticaba ya Juan Carlos Rodríguez. Haces cambios para no cambiar nada. Y esa es la forma perfecta de la política. Tú anuncias O muchos cambios, inventas pero no puestos y cambias cargos para nada. dar trabajo a Y se tus acabó. amigos también. Por eso, y al final, a ver, dime quién va a querer hacer este tipo de partido. A ver, ¿tú crees que, no sé, quiénes sean los achichincles de Jesús Martínez o los de Ira? ¿Tú crees que el hijo de Iraragorri le va a decir, oye, Aleco, te vamos a nombrar director del comité comercial?
pues, se está muriendo de hambre Santos, imagínate nada más. Entonces, pero tú crees que Aleco agarras y le pones 4 chuchas cuereras ahí delante a Aleco, se lo comen vivo. Entonces, pero bueno, en fin, insisto, Iturbide es un tipo que de logística y de sistema y de control operativo del fútbol mexicano sabe mucho. A ver, entiende mucho, porque saber mucho significaría que te puede aportar nuevas ideas. No, entiende mucho. Y lo demás, pues se va a seguir manejando de la misma manera. El hecho de separar, pues no significa nada. Cuando a final de cuentas todos comen de la misma mano las moronas o las sobras que les avienta, los huesos que le tira desde la mesa Emilio Azcárraga Gallán. Esa es la realidad. Así que por donde le busquen, por donde le busquen. Sí, pues que dejen de inventar carguitos y que se pongan a trabajar. Pero ¿sabes qué me genera morbo? ¿A quién van a, como dices, quiénes van a ser los miembros? ¿Quiénes van a ser las cabezas de estos comités? Eso sí, a ver, espera. Ay, que espérate a ver a quién ponen. Porque nos va a dar para platicar y para ver qué van a hacer. ¿Qué es el tema que van a desarrollar? ¿Cuál va a ser su función específica, Rafa? Eso va a ser divertido que nos lo explique Miquel Arreola. Si es que alguien se lo pregunta, ¿no? No, pero a ver. ¿Tú esperas primero que algún día lo explique? ¿Para qué? Si calladito ya sabe que se ve más bonito. A ver, voy a hablar de situaciones que tú y yo conocemos de manera inmediata. Cuando de repente hay algún cambio dentro de la empresa Disney y ESPN, pues te dicen, se está formando esto, se está modificando esto y los nombres son así, dependen de tal y cual, se busca esto y esto y esto. Y seguramente si tú vas a otras empresas, qué sé yo, Ford dice, vamos a formar estas nuevas comisiones, autos eléctricos, bla, y van a estar conformados así, por tal. Tú vas a presentar un comité, pues das los nombres y das un libro de cargos de se van a dedicar a buscar esto. No, ahí te voy, mira, al cabo, como soy político y en México el rollo, la mentira, la verborrea supera a cualquier exigencia de hechos, ahí te van. Míralos. Pues es que, insisto, qué bueno por Iturbide, qué malo por Iturbide, porque hoy está más expuesto a algo que antes hacía bien. Entonces, ahora está más expuesto a equivocarse. Y no es que, aquí te quiero corregir, no es que Miquel Arreola tenga buenas ideas. O sea, ya me confirmaron, fueron Emilio Azcárraga y Rubén Gómez los que le dijeron, a ver, averíguate si con el exitazo que tuvimos, con lo que gastamos para el Mundial en la remodelación del Banorte, del Estadio Azteca, averíguate a ver cómo podemos conseguir participar en el Mundial de Clubes y participar también dentro de la Copa América, porque además, recordemos algo, ya como ya Televisa vio que el Mundial de Clubes en Estados Unidos funcionó, ahora sí van a comprar por adelantado los derechos de transmisiones. No van a esperar a que DAZN les negocie como segunda alternativa empresarial los derechos. Entonces, ya dijeron, espérame, pues ¿por qué vamos a dejar pasar un doble negocio? Somos sede, volvemos a lebrestar a la hinchada, Adidas está feliz porque va a poder volver a vender una nueva camisa. No, o sea, es un negocio para todos, Elizabeth Patiño. Qué bueno, pero bueno, en fin. Provecho para ustedes los mexicanos. ¿Algo más? No, ya nos pasa. Yo creo que Dan ya debe estar así como de ya, por favor. Sí, ya nos fuimos largos. No, bueno, empezamos un poco. Llevamos como 10 minutos de largo, de la hora. Sí, más o menos. No, yo creo que es menos. Y dos cositas. Una, no sé si viste los videos que hay sobre afuera de la casa de Scaloni, de Lionel Scaloni. O sea, hay gente montada prácticamente, estoy exagerando tantito, las 24 horas desde que regresó de la Copa del Mundo afuera de su casa. O sea, son multitudes afuera de su casa, esperando que salga para que firme autógrafos, para que se tome la foto, para que le avisen que el niño que acaba de nacer se va a llamar Lionel, etcétera. Es increíble. A ver, el apasionamiento de los argentinos se burlaban de los mexicanos porque fueron a festejar al Ángel haber pasado la fase de grupos como líder.
y haberle ganado a Ecuador. Pero también pues ir a celebrar de esa manera un subcampeonato, pues como que tampoco va, pero sí me llama la atención esa Bueno, pero están devoción. agradecidos, Rafa. Ya también salió Eh, Scaloni. Me imagino que no era fake. Leí una carta ahí de agradecimiento, de que su sí, pero ya equipo, que su váyanse. grupo, pero pues me imagino que quiere descansar, ¿no? Como, Sí, ya como todos. váyanse. Ya Pero váyanse. bueno, pues a lo mejor y como dicen en los argentinos, no tienen ahorita laburo y pues aprovechan y están ahí instalados. Exageraste mucho con el 24/7, Sí, porque un poquito, yo pero no he visto que sea 24/7, pero sí los he visto que están ahí. Son no, no, agradecidos, Rafa. No quieren que se pero vaya porque saben que ya mero se acaba su contrato, entonces pues quieren pues en demostrarle su diciembre. cariño, sí. En diciembre creo que le toca nomás un par de juegos amistosos o partidos amistosos que tiene fecha FIFA, pero nada más. Pues, él ya realmente. A propósito, a mí que me expliquen algo, ¿eh? Se va a celebrar el Juego de Estrellas de la MLS. Lionel Messi, que lo entiendo, la edad, bla, 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 y Rodrigo de Paul no van a participar en los partidos de la MLS porque necesitan descanso. Dice que están muy ajetreados con lo de la Ah, Copa yo del Mundo. coincido con De Paul y Messi. Yo también ya necesito descanso, Rafael. Es que sí Pero, necesitas descanso después de una Copa del Mundo. lo curioso Imagínate es ellos que, con desgaste físico. Uno solo con desgaste mental de verte pero, todos los días. a Está ver, bien que descansen. los 8 mexicanos que fueron a la Copa del Mundo, perdón, los 8 futbolistas que estuvieron en Copa del Mundo y que están en el fútbol mexicano, todos van a ir al Juego de Estrellas. Los 8 futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo y que juegan en la MLS también van a ir al Juego de Estrellas. Entonces, porque recuerda que hay una multa, no recuerdo cuántos miles de dólares son si te niegas a participar. Entonces, pues yo digo, ¿sabes qué? Yo soy Eric Lira, también estoy muy cansado, no jugué tanto, pero estoy muy cansado. Yo tuve que corretear a muchos. Messi, ¿a quién correteó? A nadie. Hasta su sombra, Bueno, hasta la sombra de Messi corría más que él. No, pues entonces, pero bueno, en fin.